uno. A través de nosotros, que nos constituya en el canal, en el medio para el cual Él pueda llegar hasta sus hogares por medio a esta red. Señor Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad en este día, porque por tu gracia, Señor, en este momento nos postramos ante ti para que tú nos permitas menguar carnalmente y crecer espiritualmente y poder activar los sentidos espirituales que nos conectan a ti y nos ponen en tu dimensión para poder ser canal de tuyo para llegar el mensaje a todos esos amigos, a todas esas almas que están sedientas de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, este día especial, como dice el tema, venimos a traerles palabra de sanación y estaremos leyendo bajo el tema de Marcos 8, del 34 en adelante. La misma se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que él quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mi palabra en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu palabra, Señor, por permitirnos leerla. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. En esta mañana hemos cogido el tema de la cruz, negarse a sí mismo, porque a medida que nosotros vamos transitando en este camino, en medida que nosotros vamos accesando a los últimos tiempos, vemos que la mentalidad cristiana en la posmodernidad ha ido recibiendo embate, ha ido recibiendo transformaciones y tenemos que remontarnos y mantenernos en los orígenes. En el día de ayer, mientras me encontraba en la tranquilidad de mi hogar, viendo con mis hijas, viendo un programa de televisión, escuché a un personaje preguntarle a una presentadora: ¿usted es cristiana? Ella le dijo: no, Everflex, evangélico flexible. Me conmoví porque no había escuchado ese movimiento, no había escuchado esa palabra, no había escuchado ese término. Y me remonté a la cruz. Y me remonté a la cruz porque si observamos el libro de Marcos, capítulo 14, 36, cuando Jesús, antes de ser apresado para ser crucificado, decía: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Vemos que Jesús, 100% carne, 100% hombre, 100% espíritu, consciente de lo que significaba y representaba la muerte en la cruz, le pide al Padre que si es posible pase de él la copa de la muerte y la crucificación, pero que sea tu voluntad, Padre. La cruz es el símbolo de redención, de restablecer el vínculo entre Dios y el hombre. La desobediencia del hombre creó un abismo, desconectó el hombre de Dios. Si nos vamos a Génesis
observaremos que el hombre tenía comunicación directa con Dios, pero tan pronto incurre en el proceso de desobediencia, se crea un abismo, se rompe la comunicación. Pero Dios, el Padre Celestial, el Todopoderoso, misericordioso y amoroso, envía al segundo Adán para restablecer ese vínculo. Y la manera de restablecer era la muerte en la cruz. La cruz vino a ser como el puente que une a dos territorios. En nuestro país, cuando nosotros vamos desde la parte donde nos encontramos en la ciudad, en la parte oriental, y nos vamos a la ciudad capital, observaremos que para accesar al casco de la ciudad capital tenemos que pasar el puente Duarte o el puente Juan Bosch o el puente de la bicicleta, cualquiera de los 4 puentes. El medio que une este lado con aquel lado es el puente. El medio que une a Dios, al hombre con Dios después de la desobediencia, es la cruz, porque ahí murió Jesús. Cuando escuchamos evangelio flexible, estamos flexibilizando la cruz. Y dice la palabra que la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento, muerte, vergüenza, rechazo, negación de sí mismo. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo y se compromete a 3 esferas de lucha y sufrimiento. Sufre batalla contra el pecado que dura toda la vida. Al crucificar sus deseos de su naturaleza pecaminosa, sufre en la guerra contra Satanás y los poderes de la tiniebla. Experimenta tanto la hostilidad del adversario con su hueste demoníaco, como la persecución que se deriva de enfrentar a los falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios. El que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, si observamos que esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convertirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces nosotros queremos adaptar la cruz a nuestras condiciones humanas. Y Dios nos ha llamado a adaptarnos a nosotros a la condición espiritual de Él. Nosotros tenemos que negarnos a sí mismos, dice la palabra. Negarse a sí mismo es vivir en santidad en un mundo pecaminoso. Negarse a sí mismo es negarse a atraerse de todos los deseos pecaminosos que ofrece el mundo. Negarse a sí mismo es vivir apartado, vivir en santidad. Y vivir en santidad se dice apartado para Él, apartado para un fin, apartado para glorificar y honrar el dulce nombre de Dios. Con tu pensar, con tu actuar, con tu caminar, con tu trabajar, con todo lo que tú hagas, alaba a Jehová. Pero cuando vemos la flexibilidad, muchas veces nosotros queremos cubrir un hueco y le ponemos un objeto, y cuando le ponemos algo pesado sobre ese objeto que va a cubrir el hueco, el objeto que ponemos es muy pesado, y la base que te pusimos para tapar el hueco es flexible, y como es flexible se dobla y se hunde. La flexibilidad es peligrosa. La flexibilidad te puede traicionar. En la flexibilidad puede entrar aquel que creó el abismo,
En el Evangelio de hoy en día podemos observar muchas tradiciones, muchas transformaciones, pero la palabra no ha llamado a nosotros a mantener los fundamentos. Por eso he querido traer una lectura, una pequeña lectura de esta obra titulada La mentalidad cristiana y la posmodernidad, que dice de la manera siguiente: fidelidad al llamado de Dios y al discipulado ha llevado a muchas personas cristianas a tomar decisiones y pasos que han sido costosos. La larga lista de mártires cristianos en la historia da testimonio del sacrificio personal de muchos. En esta lista se encuentran muchos jóvenes, muchos apóstoles, muchos personajes que dieron su vida por mantener y pagar el precio. Cuando leía esto, me recordaba de algo tradicional, normal, para que aquel que está escuchando, que está viendo, pueda interpretar. La gracia que Cristo nos da viene siendo lo mismo que usted utilice un efecto que usted tiene en su casa y lo lleve a la casa de empeño, pero tiene que pagar religiosamente el monto estipulado en el tiempo estipulado para que ese objeto no pase de propiedad suya a propiedad del dueño del centro. Pero usted no paga el monto y pierde el derecho sobre ese objeto. Pero usted tiene una persona que es amiga del dueño de la casa de empeño, y va y habla con él, y el dueño de la casa de empeño le dice: está bien, no va a asumir el derecho de propiedad sobre eso, pero usted tiene que pagar el monto adeudado. Eso pasó con Jesús. El hombre, por su desobediencia, se apartó de Dios, se distanció de Dios, y vino Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho hombre, para restaurar lo que se había perdido. Pero usted tiene que pagar, a usted le van a restaurar, le van a dar lo que se había perdido, pero todo tiene un costo. No podemos hablar de flexibilidad cuando Jesús no fue flexible al llamado, y el precio que Él pagó por usted y por mí fue la muerte en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, un cordero inmaculado, sin mancha ni pecado, asumió la carga mía, de usted, de Adán, de toda la humanidad y todas las generaciones. Solo tenemos que renunciar, tomar nuestra cruz y seguirle. Esa es la única condición, porque por gracia hemos sido restaurados, hemos sido salvos. Pero la gracia barata es la flexibilidad que hoy se muestra. Dice que la gracia barata es una frase y un concepto que tiene gran significado teológico y que en sentido práctico quiere decir no hablar nos habla de un cristianismo fácil. La gracia barata nos habla de un cristianismo que no le cuesta mucho al creyente. Usted conoce tales personas, esos creyentes que piensan y dicen: no me ponga mucha demanda, no me pida sacrificio, entretenme y sirve mis necesidades. En fin, la gracia barata caracteriza ese pensar. Tal cristianismo no responde a la inquietud y a la mentalidad postmoderna de nuestro mundo. Tal cristianismo no tiene atracción para un mundo que busca de identidad y significado. Tal cristianismo no ofrece esperanza a un mundo desesperanzado. Tal cristianismo es un escándalo al escándalo de la cruz. Porque el escándalo de la cruz
fue el proceso más terrible, más costoso. Llevar a la cruz, a la muerte más horrible, a alguien inocente que no había pecado y que tuvo que derramar su sangre para limpiar el pecado de todo aquello, toda nuestra generación, porque somos hijos de Adán y heredamos el pecado adámico. Pero el segundo Adán, Jesucristo, vino a sacrificar su vida para que tú, yo, podamos vivir una vida en santidad, en comunión con el Padre. Pero se necesita que cumplamos, que nos peguemos estrictamente a lo estipulado en el libro del libro. Cuando vemos el evangelio flexible, el evangélico flexible, es lo que dice el libro de la posmodernidad. No me ponga mucha carga, llévame suave. Yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Y cuando entramos a una institución, cuando decimos, juramos ser parte de una institución, nos comprometemos a respetar y a hacer respetar la norma de esa institución. El que recibe el llamado y acude al llamado, toma la decisión de servirle a Cristo, de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa tomar su cruz, tomar la cruz. Y tomar la cruz significa rechazar todo lo que el mundo te ofrece para que te alejes de él. En nuestra palabra, en la palabra de Dios está contenida el fruto del Espíritu y la obra de la carne. Cuando rechazamos la obra de la carne y asumimos el fruto del Espíritu, estamos tomando nuestra cruz. Cuando decidimos vivir para el Espíritu, apegado a los principios, estamos subyugando la carne. Estamos siendo rígidos con la carne para que no resplandezca, para que se mantenga subyugada al Espíritu. Cuando somos flexibles, abrimos brecha. Y Jesús, Dios, son caballeros respetuosos. Están a la puerta. El que abre, ellos entran. El devorador, Satanás, no espera que abra. Él nada más espera brecha. Y muchas veces la flexibilidad abre brecha y entra el devorador. En esta mañana nosotros queremos que interpretemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Que estamos viviendo los últimos tiempos. Y como estamos viviendo los últimos tiempos, vendrán muchas formas de engaño para hacernos caer. Cuando se está viviendo ya la etapa final de algo, es que hay que ser más cuidadoso. Cuando la mujer está en estado de gestación, en estado de embarazo, cuando está llegando al noveno mes de embarazo, muchas veces entra en el proceso de alto riesgo. En el proceso de alto riesgo es el proceso que puede nacer o puede abortar. En ese proceso nos encontramos nosotros. En ese proceso te encuentras tú. A donde tú tienes que aferrarte a los principios espirituales porque puede caer. Y después de una vida de servicio, una vida de entrega, en la última etapa, perderlo todo. Por eso tenemos que ser rigurosos, por eso tenemos que ser firmes, por eso tenemos que ser respetuosos en la aplicación y el respeto a los principios instituidos por Dios en su palabra. La flexibilidad nos lleva por caminos, nos lleva a niveles que muchas veces no deseamos. Cuando
una persona se sube a un árbol y el árbol es flexible, puede llegar a la cúspide del árbol, y por la flexibilidad del árbol, la altura que él pensó alcanzar, no la ha alcanzado porque el árbol es flexible y cede al peso, y la persona está en el árbol pero llega al mismo nivel porque el árbol desciende. La flexibilidad no te eleva, la flexibilidad te confunde. Por esto en esta mañana hemos traído el tema de la cruz, porque la cruz pesada que Cristo tuvo que cargar para después ser crucificado en ella, Él la cargó por ti, la cargó por mí, y murió en ella por ti, y murió en ella por mí. Pero muchas veces nosotros, en este camino, en este transitar, queremos irle cortando pedazos a nuestra cruz para hacerla más llevadera, para hacerla más liviana, para hacerla más pequeña. Y cuando entonces lleguemos al abismo, que tenemos que utilizarla de puente para cruzar de este lado a aquel lado, entonces nuestra cruz no podrá ser el puente porque la cortamos, porque la empequeñecimos, le quitamos el nivel, porque la cruz debe mantenerse a nivel del abismo que tenemos que cruzar. Las 1000 caras del engaño que utiliza el devorador vienen disfrazadas de diversas maneras, de diversas formas, de diversas estrategias. La flexibilidad es una de ellas. En esta era de la mentalidad cristiana, en la posmodernidad, tenemos que aferrarnos a los principios instituidos. No es religión, es la relación con Dios. Y dice la palabra que tú tienes que tener una relación, un vínculo directo. Tú tienes que estar apartado para Él, tienes que estar santificado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando nosotros flexibilizamos, es como el líquido que tú le echas un por ciento mayor de agua que el que demanda su concentración, entonces pierde la pureza, pierde la concentración y no se obtiene la química adecuada. Cuando nosotros flexibilizamos, perdemos la dureza, perdemos el vínculo, perdemos el cumplimiento de la palabra. Porque si Jesús, 100% hombre, 100% espíritu, cuando vio y sintió, que dice la palabra que su sudor corría como gotas de sangre, y le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. En ningún momento flexibilizó, sino oró al dador, al creador, a la fuente. Porque cuando a ti se te presenta esa dificultad, tú tienes que irte a la fuente. Y Él te dará el poder, la fortaleza para tú soportar. Porque Él no da carga que tú no puedas soportar. No tienes que flexibilizar. Vete a la fuente. Vete a la fuente y Él te suplirá de la fortaleza que tú necesitas para soportar. No flexibilice, mi hermano. Porque cuando flexibilizamos, nos desenfocamos. Y cuando nos desenfocamos, nos estamos alejando del objetivo. Cuando el cazador desenfoca el objetivo que tiene en su mira, falla en el tiro. Cuando nosotros desenfocamos, fallamos en el objetivo, que es la búsqueda de la salvación y la eternidad, morar en el seno de Abraham. Hoy yo te hago un llamado, hermano mío, amigo mío. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos en que se necesita tener esa fortaleza, tener
esa mano amiga que nos acompañe, nos cuide, nos guíe y nos defienda. Pero para eso tenemos que cumplir con lo que Él ha estatuido, cuál es el camino de llegar a obtener esa gracia. No pensemos que nada tan de valor puede ser barato, porque la gracia barata es una gracia que no existe. Negarse a sí mismo significa pagar el precio de la gracia. Negarse a sí mismo significa alejarme de todo lo que el mundo, Satanás y su ejército nos muestran, nos ofrecen para alejarnos de Dios. Negarse a sí mismo y tomar la cruz significa que yo he decidido servirle a Jehová. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia, yo he decidido servir a Jehová. Y como le decía al principio, el evangelio flexible, porque cuando se le preguntó a esa persona, porque ella era cristiana anteriormente, dice, ¿tú eres cristiana? Dijo, no, ya no, evangélica flexible. Me chocó no por lo que diga, sino a través del medio que le diga, porque Satanás está utilizando personas que están insertadas en medio de difusión masiva para confundir. Pero te voy a decir algo muy importante, te voy a decir una buena noticia. También Dios está moviendo gente para que están insertados, utilizando los medios de difusión masiva para llevar palabra de vida, palabra de verdad. Por eso estamos hoy llegando a tu hogar. Por eso estamos hoy aquí. Y siempre se levantarán, siempre surgirán gente que quieran confundir, pero Jehová está contigo. Y el que está contigo está conmigo, y el que está con nosotros es más fuerte que el que pueda surgir. Apégate a la verdad, apégate a los principios, apégate a la santidad. Estamos a día de la celebración que el mundo realiza todos los años, la celebración de la Semana Santa. Una tradición que el mundo hace para celebrar la muerte y crucifixión de Jesús. En esta celebración, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Adelante, Pablo, estamos en el aire. Aleluya, aleluya. Sí, en ese proceso de celebración, usted ve que el hombre ha transformado, porque la iglesia católica ha instituido los viacrucis, pero para conmemorar la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, como un rito litúrgico, lo cual nosotros lo vemos con mucho agrado. Pero vemos que el mundo, Satanás y sus ejércitos han confundido a la gente, y esa fecha la celebran como día de carnaval, día de gozo, cuando antes era día de recogimiento. Recuerdo cuando estaba en mi infancia que en esa época la comunidad moría porque no se oía sonido, no se oía bulla, nadie transitaba, todo el mundo era un recogimiento en su casa, era una muestra de identificación con el proceso que se estaba escenificando, que se estaba conmemorando. Pero hoy vemos todo lo contrario, que es celebración, grandes giras, grandes espectáculos, grandes celebraciones. Esa es la flexibilidad para alejarte del objetivo.